Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Desde donde y cómo nos oigan, estamos en La Voz del Derecho, Deporte al Derecho, un programa que trata temas deportivos desde el punto de vista jurídico. Hoy solo somos dos, la cara bonita, Belén Fernández no está porque ayer le tocó votar en la Asamblea General de la Asociación Uruguaya de Fútbol, la AUF, y por recarga de trabajo no puede estar hoy, pero manda saludes. Estamos como siempre, Rafa Alonso desde La Coruña y Andrés Charria desde Bogotá. Habíamos hablado de los agentes, todo lo que tiene el reglamento, pero digamos que hoy tenemos que hablar, queremos hablar sobre un tema que está tocando los cimientos del fútbol europeo, del fútbol, según FIFA y UEFA, civilizado frente a nuestro fútbol salvaje sudamericano, y son una cantidad de infracciones importantes de equipos muy importantes. Quiero empezar, no he hablado con Rafa, por lo que Rafa no va a tocar el tema, no porque no lo sepa, sino porque me lo pedí. El tema del Barcelona es un tema que me llama muchísimo la atención, por dos razones. El Barcelona se descubrió esta semana que le pagó 1.400.000 euros al que fue la persona que designaba, el presidente de la comisión que designaba a los árbitros de la Liga Española. Es decir, que el Barcelona le daba un dinero al que designaba a los árbitros. Dice el Barcelona y este personaje para hacerles informes para saber cómo actuaba este árbitro. Es decir, para decirle, este árbitro es muy amigo de las tarjetas amarillas, este árbitro deja jugar, este árbitro deja pelear, los primeros 5 minutos hay canilla libre en cuanto a patadas. Eso es lo que nos quieren vender, pero si uno lee entre líneas o empieza a mirar números, lo que cree es que estaban entregándole algún dinero por algún favor. Porque yo creo que por dar un informe de esos, por decir el árbitro es muy amigo de sacar amarillas, pues no se gasta uno más de 1 millón de euros. 1 millón de euros es una suma importante. Le oí a algún amigo decir que seguramente el Barcelona creía que este personaje estaba influenciando a los árbitros y que realmente no estaba haciendo nada. Pero lo que sí es cierto es que hay una noticia que es muy cercana a la corrupción, como la trata el Código Disciplinario de FIFA. Es decir, pagarle a la persona que designa a los árbitros de su propia liga, me parece que es una conducta punible importante. Y me acuerdo mucho del América acá, porque no era necesario. Es decir, con el equipo que tenía el Barcelona, con Messi, Xavi, Iniesta y Busquets en la mitad, Puyol y Piqué, y adelante Pedro y Villa y Messi, no me parece que fuera necesario, pero así son. Este es el último, pero vamos a hablar con Rafa de dos casos, el caso Juve y el caso Manchester City. Rafa, buenos días. ¿Tú tienes alguna editorial? Muy buenas. Pues no, ninguna editorial especial, porque yo creo que los temas que tenemos hoy son tan jugosos y dan tantas reflexiones que ellos mismos nos permiten hacer la editorial, aunque sea forma de introducción, ¿no? Bueno. Que yo el pensamiento que tengo es que el hecho de que afloren con tanta asiduidad noticias relacionadas con irregularidades o trampas en relación con el control financiero no deja de ser un mensaje bueno. Y me explico. Es bueno en el sentido de que no hace tantos años
no había ningún control financiero. Con lo cual, las quejas eran, aquí hay clubes que fichan mucho y no sabemos de dónde viene ese dinero y debería haber un sistema que estableciese unas normas y unos límites para que todos jugásemos con unas mismas reglas. Hoy en día lo tenemos y es el control financiero que rige tanto en la UEFA como en las principales ligas europeas. Y el hecho de que salten estas noticias lo que también permite hacer es la lectura de que el sistema funciona y que cuando hay trampas el sistema reacciona y se investiga y cuando hay motivos para sancionar pues se sanciona, ¿no? Ahora, refiriéndome en concreto a los temas de Juventus y Manchester City, que son los que tienen que ver estrictamente con las normas de control financiero. Así que, como editorial, pues hay esa mirada optimista, ¿no? De que estamos mejor de lo que estábamos hace no tanto tiempo. Yo sí no creo. Yo he visto el fútbol europeo desde 1990, tal vez de los primeros partidos que vi que me acuerdo fue el partido lo vi por televisión, el de Heysel, tal vez algo más, pero digamos que de manera asidua, y no veo ninguna diferencia. Yo no creo en ese control financiero y mi punto de vista es muy claro. El fútbol es como la Fórmula 1. Hay dos equipos buenos que siempre van a llegar de primeros. Hubo una época que era Ferrari y McLaren, otra vez que era McLaren y Williams, y ahora es Red Bull, y lo mismo pasa en MotoGP. Las dos motos con el gran piloto siempre van a ganar, porque tiene más dinero, porque tiene más recursos. Y los otros tratarán en algún momento, como lo hizo el Valencia, como lo hizo el Depor, como lo hizo en algún momento Auxerre, Leicester, como lo va a hacer ahora Nápoles, de arañar un poco. Entonces, con control financiero o sin control financiero, Real Madrid y Barcelona siguen recibiendo cantidades enormes de dinero que nunca va a recibir el Valencia. Lo mismo, no es tan inequitativo en Inglaterra, pero lo que recibe el Nottingham Forest, que es un equipo con una historia suculenta, pues no va a ser nunca ni una parte de lo que recibe el Manchester City. Pero me llama mucho la atención lo que dice Rafa, dice es que se investiga y se sanciona. Se investiga y se sanciona, y hubo dos equipos sancionados, el AC Milan y el Manchester City, que sancionaron, van al TAS y como tienen dinero, consiguen los mejores abogados y echan abajo las sanciones por unas prescripciones dudosas o por unos principios realmente dudosos nuevamente. Yo creo que, claro, y ahí viene mi molestia, es que en Europa nos miran a los latinoamericanos como los salvajes. Eso en Sudamérica se compraron todos los presidentes de las federaciones, de las 10 federaciones, creo que 9 o los mismos 10 están en la cárcel, pero creo que el dinero que se apropiaron estos presidentes es el dinero que falsearon los de la Juve en una transferencia, en la transferencia del Atlético del Barcelona y Juve. Entonces, nos siguen mirando, como lo dijo Mbappé, es que las ligas europeas, las ligas sudamericanas, la eliminatoria sudamericana no tienen nivel, y por el contrario, acá en Europa sí tenemos un nivel y tenemos dinero, indudablemente, pero lo que me parece, y hay equipos como la Juve que son reincidentes, es que la gran corrupción, sobre todo por cantidad de millones, está allá. Empecemos hablando de una que era muy evidente, y es, como dicen acá, yo como soy experto en dopaje me molesta mucho el tema, el doping financiero del Manchester City. Rafa. Bueno, yo tengo que hacer una llamada una defensa de que yo creo que en Europa sí se sanciona. Y, por ejemplo, en Italia se ha sancionado muchísimo, Andrés, los últimos años. Sí. Creo que es el país que más ha demostrado rigor en la aplicación de las sanciones. Y acuérdate que hemos visto a un gigante como la Juve jugar en la Serie B. Pero iba a la Serie C y no lo dejaron. Bueno, pero ha estado en la Serie B, cosa que en otro... yo creo que es el único grande
porque si no podríamos meter también en Escocia al Glasgow Rangers y al Leeds. Fue otro equipo que fue relegado, ahí ya no fue ni a la C, yo creo que bajó a la cuarta o quinta categoría. No, desapareció y les tocó hacer otra persona jurídica y empezar de abajo. Lo que alguna vez tú dijiste, los 6 años, la escalera de 6 años ellos se demoraron como 8 y algo le pasó al Leeds también. El Leeds también, es decir, yo creo que Italia, Inglaterra sancionan. Poco, pero sancionan. Y además, a mí lo que me está llamando la atención esta temporada es que Italia sanciona muy rápido, porque ya has visto que la Juventus, no, así como en otras ocasiones las sanciones se aplicaban a la temporada siguiente, y entonces era muy curioso de ver las tablas clasificatorias y cómo en la primera jornada la Juventus empezaba con el Milan, que creo que también había sido sancionado una temporada, empezaban con menos 27 puntos, sí, ¿no? Y a partir de ahí empezaban a sumar. Aquí hemos visto ya con la Juventus cómo se le ha aplicado la deducción de 15 puntos en el curso de la misma temporada y de un día para otro. Ha sido muy llamativo. Pero es que además esta semana en la Serie B tenemos al Genoa que por haber incurrido en un impago de las retenciones de los impuestos de la renta del club que tenía que presentar a finales de 2022 y haberse demostrado que tenía saldo en la cuenta para haber pagado la parte que dejó de pagar de los impuestos, ya le han deducido un punto también esta semana, pero de manera inmediata. Entonces, a mí me está llamando la atención sobre todo Italia en eso, en ser el país que más sanciona y que más rápido sanciona y casi de manera automática cada vez que se producen estos incumplimientos de las obligaciones fiscales de los clubes. Porque también otro país que ha tenido muchas investigaciones fue Portugal en su día, sobre todo con el Oporto, recordarás, en 2004, por ahí, la operación Pito Dourado, pero no tienen las mismas consecuencias que ha tenido pues, Italia con el Calciopoli y tal. Esto era todo... han tenido consecuencias grandes. Son de gatillo rápido. Lo que pasa es que Italia también tiene una historia complicada de corrupción. Acuérdate que Paolo Rossi, cuando tuviste tu mundial en España, había salido de una sanción por la trama Totonero, que era un tema de apuestas. Italia tiene Totonero, Calciopoli y ahora tiene el de la Juve. Pero hablemos un poco de qué es lo que está, y tú que entraste a decir que sí sancionan, qué pasó con el City. ¿Qué pasa con el Manchester City? Con el City creo que está en fase de investigación y se refiere a irregularidades financieras. Sí. O sea, irregularidades en la información financiera que se ha facilitado en la Premier League para llevar a cabo ese control financiero. Es decir, es como que se está investigando oiga, quizá toda la información que nos ha estado facilitando estos años había cosas que no eran del todo regulares. Vamos a investigar esto. Y también me llama mucho la atención que se están remontando a temporadas de hace muchos años. Veo por aquí que se habla de la temporada 2009, 2010, cuando de entrada el primer pensamiento sería, pero esto no estaría ya prescrito. Claro. Porque, por ejemplo, en España las infracciones deportivas prescriben a los 3 años, las más graves. Los delitos penales, incluso los de amaños, prescriben a los 5 años. Entonces, que aquí... En FIFA nunca, ¿no? ¿Perdona? En FIFA no prescriben el delito de corrupción, no prescribe. Pero bueno, allá son 5 años. Sí, el penal, ¿no? La constitución penal en España, el delito penal de corrupción deportiva. Entonces me llama la atención que se estén investigando irregularidades que van desde lo más reciente hasta arrastradas desde hace 13 o 14 años, ¿no? Es algo que me resulta llamativo, qué tipo de prescripción deben tener allí para investigar estos temas. Realmente el aviso de la Premier League es un aviso muy lacónico, un aviso que lo cuelga en su página web entre 2 noticias, una me acuerdo de Kane, que dice que hay una investigación en curso contra el Manchester City, pero si uno cuenta las infracciones, son más de 100 infracciones. Tiene que ver infracciones con
falsear o ocultar información sobre el dinero que le pagaron no a Guardiola, sino a Mancini como técnico. Esa es la primera. Dicen, nunca supimos cuánto le pagó. Tampoco después habla de unas infracciones sobre costos de comisiones de algunos jugadores y en general, repito, son más de 100 infracciones que la Premier League está elevando contra el Manchester City. Lo que uno ve, y en eso sí creo que no hay duda, es que este equipo gasta a manos llenas, porque tiene un fondo atrás, un fondo soberano que no tiene interés no tiene ningún ahorro. Y leí una noticia que me llama mucho la atención. Dice, el Manchester City ha hecho todo lo posible por mejorar las condiciones y el club, las divisiones inferiores, los equipos, y le han invertido dinero, pero ha sido dinero para mejorar el fútbol. Miran al lado al Manchester United, donde los señores Glazer lo único que han hecho es enriquecerse por cuenta del Manchester United y poco han dejado, que es lo que siempre hemos dicho, estos nuevos ricos casi nunca dejan mucho. Pero la realidad, Rafa, y en esto creo que estamos de acuerdo, es que vemos un equipo francamente gastador, en una liga que además no parece que fuera necesario gastar tanto más. Sí, lo que pasa es que es una liga que es una competencia muy dura porque precisamente, como tú decías, es donde menos diferencias hay en los ingresos que reciben los clubes, porque ahí el reparto televisivo se establece por la clasificación y no hay tantísima diferencia como, por ejemplo, hay en el sistema español, que también se basa en la clasificación final de la liga. Y es hoy por hoy la liga de todo el mundo donde se pagan los salarios más altos y donde aspiran a ir todos los mejores jugadores de la élite. Entonces, claro, hay una gran pugna porque no puedes tener a todos. Y además está el tema del control financiero. El control financiero hay que verlo desde la perspectiva de limitar la competencia dentro del mercado para que alguien no pueda utilizar ingresos no lícitos para conseguir los mejores jugadores, pero que también sirve como una protección de los propios jugadores, porque es un mecanismo que permite o tiende a evitar que un club se endeude en el gasto de su plantilla más allá de lo que razonablemente va a poder afrontar. Y al final se trata también de proteger el propio salario y la estabilidad contractual de los jugadores. Así que cumple una doble función de protección de la integridad de la competición y de la estabilidad de los propios jugadores en el cumplimiento de los contratos. Claro, eso lo ve uno acá mucho más claro. Acá en Sudamérica permanentemente hay algún equipo que no paga. En Colombia fue el Cúcuta, en Argentina San Lorenzo, y vamos mirando, siempre hay un equipo que no tiene, porque yo digo que el apetito del dirigente sudamericano es lo que me pasa a mí cuando voy a un buffet, que puedo coger más de lo que me puedo comer. Entonces, el apetito del dirigente es que puede contratar a más de lo que realmente puede pagar. Y eso ocurre, pero eso no ocurre en Europa. Yo en Europa lo veo, seguramente ocurre, pero no en el Manchester City. Yo lo que veo es que el control financiero a mí me parece interesante. Evidentemente, ¿qué es lo que esperaría cualquier empresa que no sea fútbol? Es que sea rentable, o por lo menos que no dé muchas pérdidas. En el fútbol no ocurre eso, y el control financiero debe existir, pero me parece que uno de los pilares fundamentales, y en eso sí no tiene ningún problema, por lo menos en las ligas grandes, es para evitar lavado de activos. Y está bien el control financiero. Yo lo que no entiendo y sigo sin entender es por qué no podemos dejar que haya ricos. Pues si a mí el fondo catarí me inyecta cada año 60 millones de libras para arreglar el equipo y no va a haber pérdidas y es parte de, pues es la plata de los dueños, no lo entiendo. Creo que eso hacía el Endoiro durante mucho tiempo con el Deportivo de La Coruña y ocurre lo que ocurre, que cuando se va este nuevo rico, el equipo se cae. Pero pues sí, hay un control financiero y otra cosa que me da mucho la atención es que
tú estás hablando de infracciones al control financiero de hace más de 15 años. Y ahí también yo vengo a decir, y es que nunca se habían dado cuenta, para los hinchas era evidente que había un equipo que gastaba manos llenas. Yo siempre he dicho que guardando todas las distancias y en el entendido que el fondo catarí no tiene dinero mal habido ni nada de esto, pero es igual lo que hicieron a Carlos Rodríguez Orejuela o algunos de ellos, es que compraban lo que querían como querían. En lo que uno ve del Paris Saint-Germain, del Manchester City y a veces del Real Madrid, es que ellos con dineros mandan la liga. Y ya ve uno como el Paris Saint-Germain lleva como 8 años ganando la liga, pero faltando 10 fechas. Entonces, lo que yo veo es que el control financiero no funciona, por lo menos para hacer una liga más competitiva, más nivelada, ni siquiera en Inglaterra. Sí, pero quizá la idea de limitar el ingreso indiscriminado de flujos económicos está más relacionado con ideas de intentar buscar una igualdad en la competición, ¿no? Y entonces pues igual que tenemos tantos y tantos sistemas de hándicap, de tratar de que las condiciones de los competidores sean lo más parejas posibles y evitar pues que un rico pueda inyectar dinero indiscriminadamente y sin ningún tipo de límite en un equipo y los demás no puedan aspirar a eso y que por lo tanto la competición sea pues adulterada por ese factor externo que solo beneficia a unos, pues por lo menos lo limitamos. Pero a ver, Rafa, reglas, ¿no? eso no es cierto. El Bayern Múnich lleva ganando ¿cuánto tiempo? Sí, pero la hegemonía. La mayoría de los países tienen equipos. Sporting y Benfica y Porto, pues creo que han ganado los últimos 70 ligas. En Italia fue el Inter que ganó 7 después de que la Juve ganó 8 y después volvió a ganar otro tanto. Tal vez, y ni qué hablar. Esos son, Andrés, ejemplos de clubes que se corresponden con las grandes ciudades de esos países y que, por tanto, donde hay mayor núcleo de población y mayor industria y tal, es normal que acabe surgiendo mejores equipos. Pero, por ejemplo, el Manchester City hace no tantos años no era un grande de la Premier League. Y es la única liga que es más o menos pareja, en que todavía no sabemos, parece que ya el Manchester City va a despegar quién va a ser el campeón, pero creo que a nadie le cabe, bueno, y Nápoles en este año, esta temporada en Italia, pero normalmente en febrero ya todas las ligas están decididas, con Barcelona o con Real Madrid. Pues Paris Saint-Germain hace mucho rato lo teníamos claro, Sporting, inclusive Feyenoord y Ajax en Holanda, en Países Bajos, perdón, en Alemania, pues por ahí a veces Borussia Dortmund y una vez el Wolfsburgo, pero yo no creo que el control económico haya mejorado el balance competitivo, tal vez en Inglaterra, pero allá... Sí, de hecho, por ejemplo, cuando el Deportivo, como tú citabas, que por cierto el Deportivo no tenía ningún nuevo rico detrás, lo que pasa es que se gastaba hoy lo de mañana. Entonces, en el momento que los resultados no fueron tan buenos como los años anteriores y se dejó de ir a Europa, pues ya no se generó el dinero para seguir pagando y entonces afloraron las deudas por haber estado viviendo por encima de las posibilidades, ¿no? Pero el Deportivo surgió en una época en la que no había un control financiero real en España, por lo tanto, cada club podía intentar meterse en la aventura de hacer unas contrataciones muy altas y a ver si después conseguimos buenos resultados y, por lo tanto, ingresos para cumplir esas promesas. La mayoría de las veces esos proyectos fracasaban. Y de hecho, yo creo que el primer equipo que entró en concurso, que es cuando no puedes satisfacer tus deudas y te vas al juzgado para que el juez diga estás en concurso de acreedores y aquí hacemos un parón y que los acreedores se pongan en fila y ya veremos cuándo cobran y cuánto cobran, fue Las Palmas, yo creo que fue hacia el 2004 o algo así. Pues desde 2004 hasta 2012 fueron pasando por los respectivos juzgados de lo mercantil pues un porcentaje enorme de los clubes de fútbol españoles y en el resto de Europa también.
Y eso además les daba una ventaja, que es que como el juez paralizaba todo, la ejecución de cualquier deuda, etcétera, para ver si era viable mantener a la empresa, en este caso el club de fútbol, la sociedad anónima deportiva, pues es que al final se veían beneficiados los clubes que caían en concurso, porque un club que no estaba en concurso, si a 30 de junio tenía deudas con los jugadores, podía ser objeto de un descenso administrativo. Y en cambio el club que estaba en concurso podía deber millones que el juez decía, no, a este club no se le puede descender hasta que no termine este concurso con un convenio con los acreedores. Y entonces fue una gran bicoca, hasta el punto de que eso obligó a modificar la ley concursal española para establecer una excepción deportiva y decir que los clubes que estuvieran en concurso no era motivo para que no se le aplicaran las mismas medidas de descenso administrativo por impagos que el resto de clubes que no estaban en concurso. Y luego en 2012, cuando ya hubo por fin un control financiero estricto, que es el que seguimos teniendo hoy en día, que tienes en la liga profesional te miran con lupa cada operación y te calculan cuántos euros más puedes gastarte en salarios de jugadores, y si te pasas no te inscriben al jugador directamente, pues claro, ya se acabó toda esa bicoca anterior. Por eso digo que el control financiero es la etapa en la que estamos, y yo creo que tiene su parte buena, sobre todo desde el punto de vista de la igualdad de la competición. Yo estoy convencido, y por eso incluso cada vez se traslada más incluso a las categorías no profesionales, porque al fin y al cabo todos tienen interés en que los clubes no se sobreendeuden y que sean viables y que los jugadores cobren. Yo estoy, como te decía al principio, yo soy optimista de que el sistema actual del control financiero es una buena herramienta, siempre se puede mejorar y permite tener una competición más igualitaria. Pero ya terminando el caso del City, pasamos después a la Juve, ¿no te parece que lo que nos sacaron en enero de este año era prácticamente un hecho notorio, y que el City estaba falseando las cuentas con un dinero que sabíamos todos de dónde llegaba, pero que no sabíamos a dónde llegaba, hablemoslo contablemente hablando? ¿Tú no crees? Es decir, para ti ¿no te parece un poco tardía la investigación? Es que yo desconozco los detalles, porque como bien dijiste, el comunicado es muy lacónico. No sé si sobre la mesa está tanto el origen de los fondos como... No, el origen no. El origen no, que llegó más dinero. Yo creo que se refiere más a pequeñas argucias financieras de compútame esta operación de esta forma o de esta otra, que hacían pues poder disponer todavía de mayor capacidad de gasto, además de la que ya tiene de por sí por lo que tiene detrás el propio club, ¿no? Yo creo que van más por ahí los tiros, porque si hablamos de 100 infracciones, yo creo que tiene que reaccionar. Si fuera un tema del origen de los fondos, hablaríamos de una infracción. Sí, puede ser. Cuando hablamos de 100, yo creo que hablamos de muchos pequeños incumplimientos, que sumados obviamente pueden hacer una diferencia muy grande en el beneficio obtenido para poder fichar mejores jugadores, porque hay que ver los jugadores que tiene el Manchester City, la verdad. Bien, el otro caso es un caso, los italianos son expertos en hacer argucias, y el caso de la Juve es un caso donde, como no hay claridad, salvo que hay una cláusula de rescisión, y ni aún así, por cuánto se puede transferir a un jugador, un contador creativo pues puede decir que adquirieron un jugador por 2 millones de euros y después lo transfieren por 40 millones de euros, que no les dan el dinero, sino que lo cambian por otro jugador que costó 3 millones de euros y lo reciben por 38 millones de euros. De manera que lo que hizo la Juve fue inflar el valor de unos jugadores. El caso más emblemático que más se utiliza es un intercambio de jugadores, Artur Melo y Miralem Pjanic, no sé cómo se escribe. Pjanic, jugadores muy normales que los contabilizan por unos valores altísimos, precisamente para eludir el control financiero que habla Rafa. Ellos dicen, tengo un ingreso de
30 millones de euros, ingreso que no es real, por la revalorización, la plusvalía de los jugadores, y así se saltan todos los controles financieros. ¿Qué se ha dicho allá, Rafa? Sí, el tema del Juventus tampoco soy capaz de entenderlo al 100%, ¿eh? Porque creo que aquí también se entremezclan cuestiones de índole tributaria. Es Sí. decir, podría haber tenido algún tipo de beneficio o haber tributado de menos a través de esas tretas contables, ¿no? Que al final lo que se trata, la plusvalía, es cuánto te ha costado este jugador y ¿Por cuánto lo has qué vendido? beneficio has tenido al transferirlo. Claro. Entonces, lo que no alcanzo a entender en este caso concreto es qué relevancia tenía esa mayor o menor plusvalía, y si afectaba más al control financiero o a la carga fiscal que tenía que soportar la Juventus, y cuál es en sí la cuestión. Pero claro, el problema aquí es que al no haber un mercado de valores de jugadores, tú cuando traspasas al jugador tienes un valor. Pero ¿quién puede decir si ese valor es ajustado o no a la realidad? No tenemos una bolsa de futbolistas en la que se sepa cuál es la cotización de un futbolista. Y incluso creo que en el inicio de este caso la acusación había acudido a la famosa página web alemana Transfermarkt, que es la que todo el mundo utiliza para ver la cotización de un jugador. Pero no se puede tomar por una información oficial ni fiable. No. Simplemente es pues una página muy popular en la que aparecen unos valores, pero que no tienen ningún tipo de fiabilidad ni oficialidad. Incluso yo muchas veces he participado en contratos de transferencias, conozco el valor, y alguna vez me he topado en Transfermarkt con el valor de esa transferencia. Digo, bueno, pues no andaban lejos, pero no era exactamente así. Pero dices, ¿y estos en qué se habrán basado para fijar ese precio que no era conocido, ¿no? Yo creo que el que pueda inventarse el algoritmo de saber exactamente cuánto vale un jugador por sus capacidades, lo que pasa es que, y eso no lo habla en clase, si tiene cláusula de rescisión o no tiene cláusula de rescisión, puede variar el precio y todo eso. Hay un algoritmo en la página de CIES de FIFA donde tratan de valorar al jugador, pero es imposible. La realidad es que un jugador que costó 2 y que lo venden en 40, pues tiene una plusvalía de 38. Lo que pasa es que acá con la Juve no lo venden. Simplemente lo cambian por otro jugador con las mismas. Tendría también, Andrés, que descontarle el salario que le pagaron y los años que estuvo en el club. Sí, y amortizarlo durante el tiempo del contrato. Pero sí son unas cifras que no dan. Yo estuve mirando los estados financieros y hay un tema que también lo quiere tratar FIFA y lo va a tratar y lo está tratando, es que en el activo de la Juve hay una cantidad enorme de jugadores que les toca ceder porque pues no tienen cómo ponerlos. Pero volviendo al tema de las plusvalías, sí, si uno hace las cuentas, así sean las cuentas que dice Rafa, quitémosle salarios y quitémosles, amorticémoslo de acuerdo al valor, al tiempo restante del contrato, sí hay evidencia en que un jugador que tú lo tienes contabilizado por 2 y lo cambias porque no lo estás transfiriendo, no estás recibiendo dinero por otro jugador de similares características a un precio de 40, 38, pues ahí uno puede empezar a pensar primero, pues que no quieres dar pérdidas porque esa plusvalía te va a utilidad, y segundo es que quieres que tu activo no sea muy golpeado porque recibes otro jugador de más o menos el mismo valor. Pero no lo sé, lo que sí está claro, y hay unas investigaciones muy, muy largas de una autoridad italiana de control donde indican y lo dicen que la Juve dice eso. Pero, y ahí también hay que ser cuidadosos, no solo fue la Juve, fueron la mayoría de clubes italianos los que entraron a falsear las cuentas de esta forma. Sí, el propio Nápoles, el Genoa, que decíamos antes, también estaban involucrados. Oye, me ha venido a la mente un tema que, a la raíz de tu comentario del algoritmo, ¿no? Y lo que decíamos de si alguna vez se podrá tener un método fiable de valoración de jugadores,
muchas veces hemos comentado que el Big Data está totalmente en boga en el fútbol y cada vez descubrimos nuevas métricas como esta del Expected Goals, XG, que te mide qué capacidad tiene el jugador de hacer gol por cada ocasión que tiene, etcétera, ¿no? Oye, hay películas como Moneyball, ¿no?, en la que los clubes acaban fichando matemáticos para contratar jugadores únicamente por sus estadísticas, etcétera. ¿Quién nos dice que no llegaremos a ver un día que los jugadores se fichan en base a sus estadísticas y los clubes vienen a negociar diciendo, a día de hoy, cada punto decimal de expected goals en una de las 5 ligas vale 150.000 euros. Este jugador tiene tantas décimas, yo te ofrezco este precio. Y a lo mejor acabamos teniendo una valoración en función dada por el precio de cada uno de los apartados de las estadísticas, ¿eh? Puede ser. Pues yo me acuerdo, cuando yo trabajaba en el sector financiero, en Colombia, no sé, hubo un auge de contratar personas, matemáticos, para manejar inversiones de renta variable, porque entendían más todos los algoritmos y todos los temas que son puramente matemáticos. Pero yo creo que acá se va a llegar a algo así, con todo el Big Data y con la inteligencia artificial, porque realmente la piedra filosofal del fútbol está en encontrar un jugador con mucho valor en un sitio escondido donde tú lo puedas adquirir y explotar. Yo creo que en África y en Sudamérica están los nuevos Messi y Cristiano Ronaldos. Lo que pasa es que estamos muy alejados del centro del fútbol, que es Europa, que cree que los salvajes somos los africanos y los sudamericanos, pero los que hacen trampa permanentemente son los europeos. Con todo el respeto y el cariño que te tengo, Rafa, es un poco descorazonador que para Europa, para la UEFA y para la FIFA, Sudamérica, existe poco, o como dijo Mbappé, somos muy malos, pero a la hora de hacer trampas, los europeos son campeones. Vamos a ver de qué más podemos hablar en el próximo programa. Rafa, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Hablamos. Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.